nuevamente con ustedes en este segundo video. Vamos a continuar con el primer tema, que es la presentación de estadística descriptiva e inferencial. Empecemos con los 4 primeros ejemplos de nominal. Ahí está presente, ¿no es cierto? El primer ejemplo que habíamos señalado es el sexo, algunos lo definen como género. El segundo ejemplo, estado civil o estado conyugal también. 3, lugar de residencia, que algunos pueden definir como lugar de ubicación o domicilio, ¿no? Y cuarto, nacionalidad. Son 4 los ejemplos que ponemos como tipo de variable nominal. El sexo, ¿no es cierto? Estado civil, lugar de residencia y nacionalidad. Por supuesto, cada investigador tiene que definirlo. Asumamos que estamos definiéndolo tal como nos lo indica, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú. El sexo hay hombre y mujer. Eso viene a ser la operacionalización, ¿no? Como ustedes observan, ¿no es cierto? Lo estoy identificando como hombre o mujer, ¿no es cierto? Y hay una columna adicional que se llama codificación. ¿Eso qué significa? ¿Cómo vamos a identificar las diferentes variaciones que tiene la variable sexo? Hombre, por ejemplo, lo puedo identificar como la letra H, por ejemplo, ¿no es cierto? Esa es la letra H, o 1. Y la mujer lo podemos identificar con la letra M o el dígito 2. Ya hemos aclarado que 1 y 2, el 1 y 2 no son números cualesquiera, son códigos numéricos, que después vamos a tener que explicar con más detenimiento cuando se continúen con los ejemplos. El segundo detalle es estado civil o estado conyugal, también como algunos lo pueden definir. La operacionalización que nosotros hacemos es que puede ser soltero, casado, conviviente, viudo. Puede haber otras características más, por supuesto. Por ejemplo, el separado, ¿no es cierto? Pero nosotros, como investigador, definimos solamente esas 4 diferencias. Soltero, casado, conviviente y viudo. Al soltero, ¿cómo lo codificamos? Con la letra S o el 1. El casado lo identificamos con la letra C o el dígito 2. Conviviente con la letra CO o con el dígito 3. El viudo con la letra V o B chica, como antiguamente se le llamaba, o el número 4. Va a haber después algunos detalles que paulatinamente esperemos que en clase ustedes me pregunten. ¿De acuerdo? Tercer ejemplo, lugar de residencia. Yo delimito el espacio que sea los lugares de residencia en los distritos de Lima Metropolitana. Y yo lo voy a codificar como, o agruparlo, mejor dicho, de manera intencionada, en los distritos de Lima Norte, los distritos de Lima Sur, los distritos de Lima Este, los distritos de Lima Oeste. Ahí voy a apelar al conocimiento que ustedes tengan de cuántos distritos tiene Lima Metropolitana. Y de ser una pregunta que formularé directamente cuando tengamos las clases. ¿Cuántos distritos son de Lima Norte? ¿Cuántos distritos son de Lima Sur? ¿Cuántos distritos de Lima Este? ¿Y cuántos distritos de Lima Oeste? Vayan ustedes, por favor, averiguando. Nacionalidad, ¿no? Yo también voy a operacionalizarlo como por país. Pongo como ejemplo la nacionalidad peruana, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo voy a codificar? Por ejemplo, utilizando los links de los países, ¿no? Perú, por ejemplo, tiene un terminal PE, ¿no es cierto? China, el que recuerdo, es, por ejemplo, con la codificación CN, ¿no es cierto? Y así sucesivamente podemos codificarlo de esa forma, ¿de acuerdo? ¿Y por qué a todos estos ejemplos que estamos mostrando acá se le llama nominal? Porque solamente nomina. No hay una jerarquía, solamente una diferenciación entre lo que es un hombre y una mujer. Hay solamente una diferenciación entre lo que es una persona soltera o soltero, casado, conviviente o viudo, pero tiene los mismos derechos civiles. Los distritos de Lima Metropolitana no hay unos que son, entre comillas, más que otros, ¿no es cierto? Sino todos tienen regímenes o características formales iguales. De igual manera, ¿no es cierto? La nacionalidad, ¿no?, de las personas
o sea, nacidos en cualquier país, tienen los mismos derechos, los mismos deberes formales. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el carácter nominal. A continuación, veremos la variable de tipo ordinal. También hemos puesto 4 ejemplos. Grados de estudios, desde el grado escolar a universitario, los grados militares, ¿no es cierto? Y la categoría de docente universitario y el nivel socioeconómico, que también se le llama NSE, nivel socioeconómico. En el primer caso, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es simplemente que yo identifico cuáles son los grados de estudio. Sin estudios, que puede ocurrir todavía en el Perú, hay un bajo porcentaje de alfabetos, pero de igual manera existen, ¿no es cierto?, que hay que identificarlos, sin estudios formales, ¿no? Primaria, secundaria, superior no universitaria, superior universitaria. ¿Existen otros grados? Sí, los grados, por ejemplo, técnicos, pero mi intención es ponerlos de esa manera. 1, 2, 3, 4, 5 grados, la forma como yo estoy describiendo esta operacionalización. De igual manera, la codificación, ¿qué va a significar? Que yo a cada uno de ellos le dé, en este caso, exprofesamente le pongo un número, ¿no? Un dígito numérico. Propiamente se le llama dígito numérico, pero por ahorrar tiempo podemos decir número, ¿no es cierto? El 1, 2, 3, 4 y 5. Con respecto al grado militar, ¿no es cierto? El grado militar, ustedes pueden decir que hay una inmensa variedad de grados militares, ¿no? En el ejército, en la aviación o en la marina. Entonces, para abreviar espacio, solamente voy a poner un suboficial y oficial. ¿De acuerdo? Esa es la operacionalización que yo quiero hacer. Este es el criterio que yo escojo como investigador. De igual manera ocurre, ¿no es cierto?, con respecto al tercer ejemplo, que es categoría de docente universitario. Ahí sí les invitaría a que ustedes puedan consultar la ley universitaria que se rige en el Perú, y en general hay mucha coincidencia con otros países, en el cual el docente universitario tiene 3 categorías: principal, asociado y auxiliar. Y generalmente en la nomenclatura de la universidad se pone principal y se pone PRI, asociado a SO, y auxiliar a US. Es una forma de codificación. ¿Puede ser una codificación numérica? Por supuesto. Eso depende de la intención que tiene cada investigador. Y finalmente, el último ejemplo, que es el nivel socioeconómico. Por ahorrar espacio también, por ahora, yo pongo alto, medio y bajo. Al alto le pongo 1, al medio le pongo 2, al bajo le pongo 3. Profesor, ustedes podrán decir, pero yo he escuchado, he leído que existen niveles socioeconómicos A, B, C, D y E. Por supuesto. Eso también queda a discreción de quién, de cada investigador. Muy bien, ya estamos los 4 ejemplos ordinales. Ahora continuamos con el tercer tipo de variable, que se llama discreta. Hemos puesto 4 ejemplos: número de hijos por familia, número de facturas mensuales de una empresa, número de clientes que visitan el supermercado o cualquier centro comercial, y el cuarto ejemplo, número de personas atendidas en un consultorio. Entonces, en el primer caso, número de hijos por familia, tenemos, por ejemplo, sin hijos, porque hay familias que no tienen hijos, 1 hijo, 2 hijos, punto suspensivo hasta 10 hijos, y finalmente uno que dice más de 10 hijos. Un poco complicado, difícil en las épocas actuales, pero puede existir, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo codifico? 0, 1, 2, puntos suspensivos, 10, y más de 10 hijos le pongo mayor de 10, ¿de acuerdo? Acá sí ya entra más código 0, 1, estos códigos numéricos propiamente ya son números, ¿no? El segundo ejemplo, número de facturas mensuales de una empresa. Yo determino un mínimo y un máximo, ¿no es cierto? Que puede ser 0 facturas, ¿no es cierto?, hasta n facturas. Entonces, ¿cómo lo agrupo? Establezco un conjunto, le llamo F por la letra inicial de la palabra factura, donde n es un número de facturas tal que n pertenece a los números naturales. Por supuesto,
Porque el número de facturas no puede ser media factura o un cuarto de factura, tienen que ser facturas enteras, ¿cierto? Una factura, 5 facturas, 10 facturas, ¿de acuerdo? Muy bien, el tercer ejemplo son número de clientes que visitan el supermercado. ¿Ven? Se define, yo defino que es por día el número de clientes, ¿no? La asistencia de clientes diarios en un establecimiento. De igual manera le pongo la codificación será C mayúscula por la palabra clientes, N es un número de clientes, tal que N pertenece también a los números naturales. Porque no puede haber medio cliente, un cuarto de cliente, todos son números naturales, ¿de acuerdo? Y el último ejemplo que estamos colocando acá es, en el caso, el tipo de variable discreta, es número de personas atendidas en un consultorio. Se define por semana, por ejemplo, a diferencia de lo que hemos hecho en el ejemplo anterior, que es definir por día, acá lo defino por semana, el número de personas atendidas en el consultorio. De igual manera le pongo P por la palabra paciente, N es un número de personas tal que N pertenece a los números naturales. Si se dan cuenta, en todos estos casos lo que se hace es contar. Cuento el número de hijos, cuento el número de facturas, cuento el número de clientes, cuento el número de personas. Esa es una de las características de la variable de tipo discreto. ¿De acuerdo? El cuarto caso, que es la variable de tipo continua, hemos puesto acá en los 4 ejemplos que significan el peso de una persona, recorrido de un estudiante de su casa a la universidad, la velocidad de viaje de un tren y la talla de un estudiante, o sea, la altura de un estudiante. Entonces, ¿cómo hemos operacionalizado el peso de una persona? Definimos la unidad de medida, kilogramos, y especifico que va a ser con 2 decimales. Entonces, codifico, ¿no es cierto?, que es W, que es la identificación del peso, de aquellos que recuerdan el curso de física, N es el número de pesadas de las personas, a cada una de las personas, y N pertenece a Q. Q, recuerden que es los números racionales. En otras palabras, puede haber, pues, efectivamente una persona que pese 50,25 kilogramos, ¿de acuerdo? Eso ya pertenece a los números racionales. De igual manera, el segundo ejemplo, recorrido de un estudiante de su casa a la universidad. O sea, definimos la unidad de medida que supongamos que es en kilómetros y decimos que es en 3 decimales, ¿no es cierto? S es por la letra de Spice en inglés, de distancia o de espacio, N es el número de medidas y también pertenece a los números racionales, ¿de acuerdo? Puede haber recorrido, pues, de la casa del estudiante a la universidad, algo así como 1.5 kilómetros, claro, 1,250 kilómetros, también por supuesto, ¿de acuerdo? Velocidad de viaje de un tren. ¿Cómo se define la unidad de medida de la velocidad? Nos conviene en este caso kilómetros por hora, ¿no es cierto? Y solamente voy a asumir un decimal. El que sea 2 decimales en el pesaje, 3 decimales en la medida del recorrido, un decimal en la medida de la velocidad, eso queda a discreción de quién, insisto, queda a discreción del investigador. B, ¿no es cierto? N es el número de medidas y también esa N pertenece a los números racionales. Y finalmente, el ejemplo, la talla, ¿no es cierto?, de los estudiantes. Definimos la unidad de medida, que es en metros, y decimos 2 decimales, ¿no es cierto? Entonces, H, que es height o talla en inglés, N es el número de medidas que pertenece a los números racionales.